Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre la Hypospis philostachya. Estas hermosas plantas de interior también son conocidas como paleta de pintor o planta payasito, hoja de sangre, entre otros, depende del lugar donde uno vive, pues tienen diferentes nombres. Esta planta es relativamente, no crece muy grande, es perfecta para interiores y además que tiene estos hermosos detalles en las hojas que le caracterizan y hacen diferentes colores también. Tengo aquí la pink, que es la más clásica. Aquí tenemos a la white. Estas son solo algunas de las variedades, pero puedes encontrar como decenas de variedades en cualquier tienda. Son muy populares, su origen es de las Islas Madagascar, pero son tan populares que se han diversificado en diferentes zonas de todo el mundo. Vamos a estar hablando de los cuidados de la hipoestes. Como suelo, esta planta es muy fácil de utilizar. Necesita un sustrato común para cualquier planta de interior, que su pH sea neutro entre 6 y 7. Y la vamos a trasplantar a una macetita más grande. Y vamos a utilizar un poco de perlita, que es justamente esto nos va a ayudar a que tenga más drenaje, que esté más aereado para que no esté para que la raíz pueda respirar, para que no se encharque, ¿ok? Vamos a estar trasplantando. Primero vamos a necesitar una maceta que pues no se olviden que tengan los huequitos para que pueda drenar fácilmente el agua. Y voy a estar poniendo también un poco de arcilla porosa, solamente una capa en la base inferior para que pueda evitar de encharcarse estas plantas. Como suelo voy a estar utilizando 50% de sustrato de planta de interior y 50% de la perlita. Aquí. Vamos a estar cortando la maceta actual y con cuidadito vamos a estar sacando nuestra philostachya. Aquí ya tenemos, está así. Y vamos a colocar con cuidadito a un lado, la vamos a medir. Tal vez pongamos un poquito más. Exacto. Y este otro lado la vamos a poner a la otra y vamos a tener como resultado un bonito mix. Siempre con cuidado y de la parte inferior para no dañar la plantita. Aquí ya tenemos a la pink. Y ya vas a poner con cuidadito. Y el resto lo vamos a rellenar con lo que queda de sustrato. En cuanto al riego, esta planta es muy importante evitar sobreregarla. Es decir, echarle mucha agua para evitar justamente que haya el problema de pudrición de raíz. ¿Cómo podemos notar esto? Porque nuestras hojitas se van a empezar a tornar amarillas y se van a empezar a notar con algo, con una especie viscosa en las hojas. Eso quiere decir que nuestra planta se está empezando a podrir la raíz. Y si es que, por eso yo generalmente pues mido la humedad a la parte superior, si 1 o 2 centímetros, si en la parte superior 1 o 2 centímetros está seco,
le riego. Y para eso también hemos puesto en la parte inferior la arcilla porosa para evitar que cuando se le ponga el agua pues esté encharcado ahí abajo, porque eso también es un problema. Por otro lado, también no hay que dejarla pues que se seque completamente, hay que ponerle regularmente agüita, porque si no nuestras hojas se van a empezar a tornar igualmente amarillas, pero van a... En cuanto a la luz, esta planta necesita una luz indirecta. ¿Qué quiere decir? Que pues la podemos poner en un lugar al interior que no le dé directamente los rayos de sol, porque lo que va a pasar es que las hojitas son tan delicadas que las va a quemar, el sol directo los va a quemar. Entonces evitaremos ponerlas en el sol al interior, en un lugar donde llegue una luz indirecta filtrada. Puede ser al lado de una ventana si tenemos un difusor, o puede ser también en la cocina, en el baño, si es que está cerca iluminado, si es que está cerca de una ventana, en una oficina, en cualquier lado. Esta planta va a dar un toque muy especial en cualquier ambiente, pero es importante tener en cuenta el dato de la luz. En cuanto a temperatura, esta planta necesita entre unos 18 a 27 grados Celsius. No nos olvidemos que es una planta que viene de lugares tropicales, así que va a necesitar estas temperaturas para que se pueda desarrollar y prospere. Puede estar un poco menos también, pero no es lo ideal va a soportar, pero no es lo ideal. Y que lo que va a pasar, si es que está en un lugar frío y con un poco sombra, lo que va a pasar es que no se va a desarrollar bien las hojitas y no va a llegar a tener esta textura de muchos colores que tiene, de los colores que tiene, sino se van a salir solamente, van a desarrollar hojas verdes, no va a terminar su desarrollo completo y va a perder pues la belleza que la caracteriza. En cuanto a la humedad, no nos olvidemos que esta planta es de origen tropical, quiere decir que las condiciones ideales que va a tener para la humedad son entre 70 a 80%. Puede resistir hasta un 50%, pero no va a estar en su mejor, no va a prosperar al máximo de la planta. Esto quiere decir que si vivimos en lugares secos o nuestro ambiente es un poco desértico, con mucho viento, muy seco, pues lo ideal es que utilicemos un humidificador para ayudarle a la planta a tener esta humedad que necesita. Si no tenemos un humidificador, también podemos rociarla, pero es un poco más, cuesta un poco más de trabajo estarle rociando cada día. Entonces, o también podemos utilizar una bandeja de piedritas, solamente necesitamos una bandeja, poner piedras y poner agua. Y encima de las piedras vamos a poner la maceta sin que toque el agua a la maceta. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que cuando empiece a evaporarse el agua, lo que va a pasar es que la planta va a absorber la humedad. O si no, también otra opción es juntarla con otras plantas, pues así entre ellas se van a dar un poco de la humedad que necesitan en el día. Otro aspecto que debemos tener en consideración con la hipoestes es que la poda es muy importante para esta planta. Ahora no la voy a podar porque está pequeña, pero generalmente van a empezar a salir los tallos y van a empezar un poco a desordenarse. Entonces lo que vamos a utilizar es una tijera siempre esterilizada para no pasarle alguna enfermedad a la planta, y la vamos a cortar debajo del nudo del tallito. Vamos a ir cortando poco a poco y solamente algunas partes. Generalmente esta planta se mantiene pequeña, así esa es su decoración que tiene, porque si empieza a crecer muy grande pues se desordena mucho y no queda muy bonito. En cuanto a la floración, esta planta en sus ideales, en la selva tropical, en los lugares tropicales, esta planta puede llegar a florecer. Es una flor muy bonita, es una flor violeta, puede ser roja en algunos casos, de rosa a roja. Pero esto se va a dar justamente en los lugares que tenga todas las condiciones perfectas para la planta. Estamos hablando de humedad, estamos hablando de temperatura, estamos hablando de luz, de todo eso. Entonces, generalmente si la tenemos al interior, con mucho cuidado vamos a poderla verla florecer, pero es poco probable.
Para la hipoestes, en cuestión de fertilización, es recomendable fertilizarla una vez al mes. Con eso es suficiente. Si la acabas de comprar a la planta, es mejor esperar un mes, no ponerle directamente fertilizante porque le puede dar un shock. Lo que va a hacer es que le puede quemar las plantas. Son muy delicaditas las hojas, en realidad son muy delgaditas. Entonces, ponerle el fertilizante una vez al mes y no mucho, más bien diluido con el agua que le van a echar el riego. Entonces, para que no le afecte mucho, es muy delicada en cuestión a sus hojitas. Realmente parecen seda sus hojas y pues son muy delicadas en cuanto al fertilizante fuerte. Bueno, eso sería todo y lo más importante que debes saber para cuidar tu hipoestes filostacha. Si quieres saber más, te dejo mucha más información. Ahí abajo en la descripción te dejo el enlace a mi blog para que puedas leer con mucha más calma, tomarte tu tiempo y saber muchas cosas más sobre la hipoestes. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en dejarme un comentario. Estaría encantada de leerlo. Y bueno, eso sería todo. Espero que les vaya muy bien. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.